Hola, mi nombre es Carmen Delgado y tengo 89 años. Sé que a mi edad debería estar en paz, disfrutando de mis últimos días con la tranquilidad que da una vida bien vivida, pero hay algo que me ha perseguido durante más de 60 años. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos. Es una historia sobre la mujer más hermosa de México, sobre la actriz que deslumbró al mundo, sobre Silvia Pinal. Pero no voy a hablarles de la Silvia Pinal que ustedes conocen. Voy a hablarles de la mujer que yo conocí, de la mujer que lloraba en las madrugadas, de la mujer que casi nadie vio realmente. Mi nombre es Carmen Delgado. Nací en 1936 en un barrio pobre de la Ciudad de México. Crecí entre pucheros y tortillas, viendo a mi madre trabajar hasta que sus manos se agrietaban. Éramos 5 hermanos y yo era la tercera. Desde muy chica aprendí a cocinar, a preparar moles que tardaban días, a hacer tortillas perfectas, a convertir 3 pesos en una comida para 7. La escuela fue un lujo que solo pude tener hasta los 11 años. Después de eso, solo fogones y hambre. Cuando tenía 21 años en 1957, mi madre murió de tuberculosis. Los doctores decían que necesitaba medicinas que costaban una fortuna, tratamientos que nosotros jamás podríamos pagar. Mi padre, que trabajaba de carpintero, se mató trabajando para conseguir el dinero, pero no fue suficiente. Mi madre murió en nuestros brazos, pidiendo perdón por no poder quedarse. Esa noche juré que nunca más vería morir a alguien por falta de dinero. Así fue como terminé buscando trabajo como cocinera en las casas grandes de las colonias ricas. La capital estaba dividida en 2 mundos, el de los que tenían todo y el de los que no teníamos nada. Yo necesitaba cruzar esa frontera. Durante meses toqué puertas, ofrecí mis sazones, pero nadie me contrataba. Era muy joven, muy del pueblo, muy invisible. Fue en marzo de 1958 cuando todo cambió. Una prima lejana que trabajaba como lavandera me contó que una señora muy importante estaba buscando cocinera. No me dijo quién era la señora, solo que pagaban muy bien y que necesitaban a alguien discreta, que supiera callar, que entendiera que lo que pasara dentro de esas paredes debía quedarse ahí para siempre. Me arreglé lo mejor que pude con mi vestido menos remendado y fui a la entrevista. La casa estaba en Lomas de Chapultepec. Era un palacio blanco con jardines que parecían salidos de una revista, fuentes con angelitos, ventanas enormes que brillaban bajo el sol. Toqué el timbre con las manos temblando. Me abrió una mujer seria, de unos 50 años, elegante hasta para estar en su propia casa. Era la administradora. Me hizo pasar a una salita y me entrevistó durante casi 2 horas. Me preguntó de todo: de dónde venía, qué sabía cocinar, si tenía novio, si sabía leer, si podía guardar secretos. Esa última pregunta me dejó helada, pero respondí que sí, que yo sabía callar cuando era necesario. Entonces me lo dijo. Me dijo el nombre que cambiaría mi vida para siempre. Vas a trabajar para la señorita Silvia Pinal, me dijo la administradora mirándome fijamente a los ojos. Sentí que el mundo se detenía. Silvia Pinal, la Silvia Pinal, la actriz más hermosa de México, la que había trabajado con Luis Buñuel, la reina del cine nacional, la mujer que todas queríamos ser y ninguna podíamos alcanzar. Yo había visto sus películas en el cine de mi barrio. Viridiana, un extraño en la escalera, la ilusión viaja en tranvía. Esa mujer nos hacía soñar con ser más de lo que éramos. La administradora sonrió al ver mi expresión de shock. Me dijo que sí, esa Silvia Pinal, pero que dentro de la casa ella era simplemente la señorita Silvia, una mujer que valoraba su privacidad más que nada en el mundo y que necesitaba empleados en quienes pudiera confiar ciegamente. Me ofreció el trabajo. El salario era el triple de lo que ganaban otras cocineras. Yo podría enviar dinero a mi familia, ayudar
A mis hermanos pagar la lápida de mi madre. Acepté sin pensarlo. No tenía idea de en qué me estaba metiendo. Empecé a trabajar el 15 de marzo de 1958. Tenía 22 años recién cumplidos y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me explotaría. Mi primer día en la casa de Silvia Pinal fue como entrar a otro planeta. La casa era más grande por dentro de lo que parecía. Había salas con muebles franceses, espejos enormes con marcos dorados, pisos de mármol italiano que reflejaban todo como agua quieta. Había un tocador lleno de perfumes franceses, un vestidor del tamaño de mi casa completa, una biblioteca con libros que nadie leía. Me asignaron un cuarto pequeño en la parte de servicio. Compartía baño con Lupita, la otra empleada doméstica que llevaba 5 años trabajando ahí. Lupita tenía unos 40 años, era callada, eficiente, y desde el primer minuto me dejó claras las reglas. Me dijo que la señorita Silvia era buena patrona, generosa, educada, pero que tenía días buenos y días malos. En los días buenos era conversadora, cariñosa, se quedaba en la cocina platicando mientras yo cocinaba. En los días malos se encerraba en su recámara por días enteros y no quería que nadie la molestara. Me dijo que aprendiera a reconocer qué tipo de día era antes de acercarme a ella, que eso me salvaría de muchos problemas. También me explicó que la señorita Silvia vivía sola. No había esposo, no había hijos visibles, no había familia constante. Recibía visitas de otros actores, directores, productores, pero siempre eran visitas breves, profesionales, frías. Nadie se quedaba, nadie realmente entraba a su vida. Los primeros días me dediqué a aprender la rutina. Me levantaba a las 5:30 de la mañana. Preparaba café de olla muy cargado que subía a su recámara a las 7 en punto. A ella le gustaba desayunar en la cama. Huevos con jamón, pan dulce, fruta fresca, jugo de naranja recién exprimido. Era particular con todo. Durante esa primera semana apenas la vi. Silvia salía temprano a los estudios de filmación o a sesiones fotográficas y volvía tarde en la noche. Cuando estaba en casa se encerraba en su recámara. Yo cocinaba, limpiaba la cocina, preparaba sus comidas favoritas que Lupita me había enseñado. Mole poblano como le gustaba, chiles en nogada fuera de temporada porque los pedía todo el año, sopa de tortilla con todo y aguacate. Era trabajo duro, pero me gustaba. La casa olía a limpio, a perfumes caros, a flores frescas que cambiaban cada 3 días. Todo era orden, belleza, silencio, tan diferente del caos ruidoso de mi barrio. Butekuni el domingo de mi segunda semana, cuando finalmente tuve mi primera conversación real con ella. Ese día no había salido. Se quedó en casa. Algo raro, según me dijo Lupita. Estaba en el jardín leyendo un guión cuando yo limpiaba las ventanas de la sala. Entró a buscar agua y me vio trabajando. Se detuvo. Me miró con esos ojos verdes que habían enamorado a medio México. Me preguntó cómo me llamaba. Le respondí que Carmen para servirle. Ella sonrió y esa sonrisa era exactamente como en las películas, luminosa, perfecta, estudiada. Me dijo que no tenía que hablarle de usted, que con señorita Silvia era suficiente. Me preguntó de dónde era, cuánto tiempo llevaba trabajando ahí, si me gustaba cocinar. Le respondí con timidez, todavía nerviosa de estar hablando con alguien tan famosa, tan inalcanzable. Entonces me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que ella también había sido pobre de niña, que también había conocido el hambre, que sabía lo que era trabajar duro para sobrevivir. Me contó que de joven había trabajado en teatro de revista casi desnuda porque necesitaba dar de comer a su familia, que había pasado humillaciones antes de convertirse en estrella. Me dijo todo eso con voz suave, casi confesional, como si necesitara que alguien supiera que no siempre había sido la diosa inalcanzable que todos veían. Esa conversación duró apenas 15 minutos, pero me hizo sentir vista.
No me trató como empleada invisible, me trató como persona. Desde ese día empecé a verla diferente. No era solo Silvia Pinal la estrella, era Silvia, una mujer de carne y hueso con memoria de pobreza, con cicatrices invisibles. Durante las siguientes semanas la rutina continuó. Yo trabajaba, ella salía y volvía. Lupita iba y venía con sus tareas. La casa funcionaba como reloj suizo. Pero había algo que empecé a notar, algo que no cuadraba con la imagen pública de la mujer más deseada de México. Por las noches, cuando todos dormían, yo escuchaba pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, como de alguien que camina sin rumbo, que no puede dormir. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pasaba todas las noches, siempre después de medianoche, siempre el mismo recorrido de la recámara a la sala, de la sala al jardín, del jardín de vuelta. Una noche me levanté para ir al baño y vi luz bajo la puerta de la sala. Eran las 3 de la mañana. Escuché música bajita saliendo de adentro. No era música alegre de las que ponían en sus películas. Era música clásica, triste, de esas que te oprimen el pecho. Me quedé parada en el pasillo unos segundos sin saber qué hacer, si debía regresar a mi cuarto o verificar que todo estuviera bien. Al día siguiente le pregunté a Lupita si la señorita Silvia tenía problemas para dormir. Ella me miró seria y me dijo que mejor no hiciera preguntas, que cada quien tenía sus razones para hacer lo que hacía, que nosotras estábamos ahí para trabajar, no para meternos en la vida privada de la patrona. Pero su tono me dejó claro que ella sí sabía algo. Yo no podía dejar de notar cosas. Durante el desayuno, la señorita Silvia tenía ojeras profundas que intentaba cubrir con maquillaje. Tomaba taza tras taza de café como si necesitara la cafeína para mantenerse de pie. A veces se quedaba mirando al vacío con la taza en la mano, perdida en pensamientos que claramente no eran felices. Cuando se daba cuenta de que yo la observaba, sonreía y hacía algún comentario alegre, volviendo a ser la Silvia Pinal de siempre. En junio de ese año 1958, la casa se llenó de preparativos para una fiesta. La señorita Silvia organizó una recepción para el estreno de su nueva película. Invitaron a actores, directores, productores, periodistas, gente importante del cine mexicano. Lupita y yo trabajamos días enteros preparando comida, decorando la casa, limpiando cada rincón hasta que brillaba. La noche de la fiesta llegaron decenas de personas elegantes. Hombres con smoking, mujeres con vestidos de alta costura y joyas que valían más que mi casa entera. Había meseros contratados, música en vivo, champán francés, caviar importado. Todo era lujo, glamour, brillo. La señorita Silvia era la anfitriona perfecta. Vestía un traje de noche color esmeralda que hacía juego con sus ojos, el cabello recogido, en un peinado sofisticado, una sonrisa que no se borraba de su rostro. Conversaba con todos, reía con las bromas, posaba para las fotos. Era el centro del universo esa noche. Yo la observaba desde la cocina mientras preparaba más bocadillos, mientras servía más champán. Y algo no me cuadraba. Su risa era perfecta, su energía era magnética, pero sus ojos estaban vacíos. Era como si estuviera actuando, representando el papel de Silvia Pinal, la estrella feliz. Cuando nadie la miraba directamente, cuando creía que estaba sola, aunque fuera por un segundo, su expresión cambiaba. La sonrisa se borraba y aparecía algo oscuro, algo profundamente triste. La fiesta terminó cerca de las 2 de la mañana. Los invitados se fueron elogiando la elegancia, agradeciéndole por la maravillosa velada. Cuando el último invitado se fue, la señorita Silvia se quedó parada en la entrada por un largo rato mirando la calle vacía. Luego cerró la puerta despacio, se quitó los zapatos de tacón, que la hacían verse más alta, y subió las escaleras descalza sin decir palabra. Su espalda encorvada no era la de una estrella triunfante,
era la de alguien agotado de actuar. Lupita y yo nos quedamos limpiando hasta las 5 de la mañana. Cuando finalmente pude irme a dormir, pasé frente a la recámara de la señorita Silvia. Había luz bajo la puerta otra vez y escuché algo que me partió el corazón. Escuché sollozos, llanto ahogado, como de alguien que está intentando no hacer ruido pero no puede contener el dolor. Me quedé paralizada en el pasillo. No sabía qué hacer. ¿Debía tocar? ¿Debía fingir que no había escuchado nada? Finalmente seguí caminando hacia mi cuarto, pero esa noche no pude dormir pensando en lo que había oído. La mujer que hacía soñar a millones estaba llorando sola en su recámara a las 5 de la mañana, después de una fiesta perfecta. En julio de 1958, algo cambió en la casa. Empezaron a llegar flores. No flores normales de admiradores, sino arreglos específicos. Rosas blancas, siempre rosas blancas, sin tarjeta, sin remitente. Llegaban cada viernes sin falta. Lupita las recibía en la puerta y las llevaba directamente a la recámara de la señorita Silvia sin que yo preguntara nada. Pero yo notaba cosas. Cada viernes, cuando llegaban esas rosas, la señorita Silvia se encerraba en su cuarto. No salía en todo el día, no comía, no atendía llamadas, solo silencio detrás de su puerta. Y por la noche, los pasos otra vez, el llanto ahogado otra vez. Una tarde me atreví a preguntarle a Lupita sobre las rosas blancas. Ella me miró con expresión cansada, suspiró profundo y me hizo sentarme en la cocina. Me dijo que lo que me iba a contar no podía salir jamás de esas 4 paredes. Le juré por mi madre muerta que guardaría el secreto. Entonces Lupita me contó la historia que cambiaría completamente mi forma de ver a la señorita Silvia. Me dijo que hacía 5 años, en 1953, la señorita Silvia había conocido a un hombre. No era actor, ni director, ni productor. Era un sacerdote. Se llamaba Padre Sebastián. Era un hombre joven, de unos 30 y tantos años, que trabajaba en una iglesia en Coyoacán. La señorita Silvia lo conoció cuando fue a filmar unas escenas de una película en esa iglesia. Se enamoraron. Fue un amor instantáneo, prohibido, imposible. Él era hombre de Dios. Ella era la estrella más famosa de México. No podían estar juntos. Pero el amor no entiende de imposibles. Durante 2 años mantuvieron una relación secreta. Se veían en lugares discretos, casas prestadas, hoteles de paso donde nadie los reconociera. Él le llevaba rosas blancas cada viernes porque decía que las rosas blancas significaban amor puro, amor verdadero, amor que no pide nada a cambio. Lupita me contó que el padre Sebastián estaba dispuesto a dejarlo todo por la señorita Silvia. Estaba dispuesto a abandonar los hábitos, a renunciar a su vocación, a enfrentar a la iglesia y a Dios mismo si era necesario. Le pidió que se casaran, que huyeran juntos a otro país donde nadie los conociera, donde pudieran ser simplemente un hombre y una mujer enamorados. Pero la señorita Silvia tenía miedo. Tenía miedo del escándalo, de lo que diría la prensa, de cómo reaccionaría México. Ella era la virgencita del cine nacional, la mujer perfecta, la que todas las madres querían como nuera. Si se sabía que estaba enamorada de un sacerdote que lo había hecho romper sus votos, la destruirían. Su carrera terminaría. La gente le daría la espalda. México no perdonaba esas cosas. Entonces sucedió lo inevitable. La señorita Silvia quedó embarazada. Era 1955. Ella tenía 24 años. El padre Sebastián, al enterarse, tomó la decisión más difícil de su vida. Fue con el obispo y renunció. Dejó la iglesia oficialmente, abandonó los hábitos, se convirtió en Sebastián Ramírez, simplemente un hombre. Llegó a la casa de la señorita Silvia con una maleta pequeña y las manos vacías. Le dijo que ya no había impedimento, que podían casarse, que criarían a su hijo juntos. Pero la señorita Silvia entró en pánico.
La realidad de la situación la golpeó de frente. Si se casaba con él, todos preguntarían quién era ese hombre que apareció de la nada. Alguien lo reconocería, alguien descubriría que había sido sacerdote. El escándalo sería monstruoso. Lupita me contó que durante 2 semanas Sebastián vivió escondido en la casa, en el cuarto de servicio donde ahora yo dormía. La señorita Silvia no sabía qué hacer. Lo amaba. Estaba embarazada de él, pero tenía terror de perder todo lo que había construido. Entonces la iglesia intervino. El obispo envió emisarios. Le dijeron a la señorita Silvia que si seguía adelante con esa relación, la excomulgarían públicamente. Le dijeron que mancharía no solo su nombre, sino el de su familia entera. Le dijeron que México era un país católico y que la gente nunca perdonaría que una estrella destruyera la vida de un hombre de Dios. También le ofrecieron una salida. Si terminaba la relación, si se deshacía discretamente del embarazo, la iglesia guardaría silencio. Sebastián sería enviado a un monasterio en España, donde pasaría el resto de sus días en penitencia. Nadie sabría nunca lo que había pasado. La señorita Silvia tomó la decisión más dolorosa de su vida. Una noche de septiembre de 1955, le dijo a Sebastián que no podía seguir adelante, que lo amaba, pero que no era suficiente, que su carrera era todo lo que tenía, que sin ella no era nadie. Sebastián lloró. Le suplicó que reconsiderara. Le dijo que él la amaba más que a su propia salvación, que renunciaría a todo con tal de estar con ella. Pero ella se mantuvo firme. Sebastián se fue de la casa esa misma noche con su maleta pequeña y el corazón destrozado. La señorita Silvia se quedó parada en la puerta viéndolo alejarse bajo la lluvia. Lupita me dijo que nunca olvidaría esa imagen. La mujer más hermosa de México llorando en la entrada de su casa, mientras el único hombre que realmente amó desaparecía en la oscuridad. 2 días después, la señorita Silvia perdió al bebé. Fue un aborto espontáneo, me dijo Lupita. El doctor dijo que había sido causado por el estrés extremo. Ella estuvo sangrando durante horas entre la vida y la muerte. Llamaron a un médico de confianza que la atendió en secreto. Nunca fue al hospital. Nunca hubo registro de ese embarazo. Nunca hubo registro de esa pérdida. Cuando finalmente se recuperó físicamente, algo dentro de ella había muerto. Ya no era la misma mujer. Seguía filmando películas, seguía siendo la estrella, pero sus ojos habían perdido la luz. Lupita me dijo que en los 3 años desde entonces, la señorita Silvia no había vuelto a ser feliz ni un solo día. Y las rosas blancas que llegaban cada viernes eran de Sebastián. Aunque ella lo había rechazado, aunque lo había obligado a irse, él seguía enviándole rosas blancas desde algún lugar desconocido. Era su forma de decirle que todavía la amaba, que siempre la amaría, que su amor era puro a pesar de todo. Cuando Lupita terminó de contarme la historia, yo estaba llorando. No podía creer que detrás de esa mujer perfecta que veíamos en la pantalla hubiera tanto dolor, tanta pérdida, tanto arrepentimiento. Le pregunté a Lupita si la señorita Silvia sabía de dónde venían las flores. Ella asintió. Me dijo que Silvia sabía perfectamente quién se las enviaba, pero nunca había intentado contactarlo. Las recibía cada viernes, las ponía en su recámara y lloraba toda la noche recordando lo que pudo haber sido y nunca fue. Los días siguientes observé a la señorita Silvia con otros ojos. Ahora entendía el llanto nocturno, entendía los ojos vacíos, entendía por qué una mujer tan hermosa y exitosa vivía completamente sola. No era porque no hubiera encontrado amor, era porque había encontrado el amor verdadero y lo había dejado ir por miedo. El viernes siguiente llegaron las rosas blancas como siempre. Yo estaba en la cocina cuando el repartidor tocó. Lupita abrió la puerta, recibió el arreglo enorme y lo llevó arriba. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, el toque suave en la puerta de la recámara.
la voz de Lupita diciendo: «Señorita, llegaron sus flores». Hubo silencio. Luego escuché la puerta abrirse. Escuché la voz de la señorita Silvia, quebrada, apenas un susurro. «Gracias, Lupita. Déjalas ahí». Esa noche, como todos los viernes, la señorita Silvia no cenó. No salió de su cuarto. Y pasada la medianoche, escuché los pasos otra vez. Esta vez me levanté de mi cama y me asomé por la rendija de mi puerta. La vi caminar descalza por el pasillo con una bata de seda blanca, el cabello suelto cayendo por su espalda. Llevaba el arreglo de rosas blancas en los brazos, abrazándolo como si fuera un bebé. Caminaba despacio hacia la sala y yo, sin pensarlo, la seguí manteniendo distancia. La señorita Silvia bajó las escaleras y salió al jardín. La luna llena iluminaba todo con luz plateada. Ella se sentó en la fuente, con los pies descalzos tocando el agua fría. Tomó una rosa del arreglo y comenzó a deshojarse, pétalo por pétalo, dejándolos caer al agua. Y mientras lo hacía, hablaba. Hablaba sola, pero yo sabía que le hablaba a él, a Sebastián, al hombre que amaba y que había perdido. «Debí haberme ido contigo», decía con voz rota por el llanto. «Debí haber sido valiente. Debí haber elegido el amor en lugar del miedo. Ahora tengo todo lo que quería, fama, dinero, reconocimiento, y no tengo nada. Estoy completamente sola. Cada noche me acuesto en mi cama vacía y te extraño. Extraño tus manos, tu voz, la forma en que me mirabas como si fuera lo único real en el mundo». Yo estaba escondida detrás de una columna, conteniendo la respiración, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado y terrible. La vez. No debía estar ahí, no debía escuchar eso, pero no podía moverme. «¿Dónde estás ahora, Sebastián?», susurró mirando al cielo. «¿Sigues pensando en mí? ¿O finalmente me olvidaste? ¿Encontraste paz en algún monasterio lejano? Yo no he encontrado paz. No la he tenido ni un solo día desde que te fuiste. Cada película que filmo, cada premio que recibo, cada aplauso que escucho, todo es vacío, porque tú no estás ahí para verlo». Se quedó sentada en la fuente durante horas, deshojando cada rosa, dejando que los pétalos blancos flotaran en el agua como pequeños barcos perdidos. Cuando terminó con la última flor, se abrazó a sí misma y lloró con un dolor tan profundo que yo también lloré en mi escondite. Finalmente se levantó y volvió a la casa. Yo corrí de regreso a mi cuarto antes de que me descubriera. Me metí en la cama temblando, no de frío, sino de la intensidad de lo que acababa de presenciar. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había escuchado. A la mañana siguiente, cuando bajé a preparar el desayuno, encontré los pétalos de rosa todavía flotando en la fuente del jardín. Lupita los recogió sin decir palabra, como si fuera parte de la rutina de todos los viernes. Yo no le conté lo que había visto. Algunos secretos son demasiado íntimos para compartir, incluso con quien ya conoce la historia. La señorita Silvia bajó a desayunar a las 10. Tenía los ojos hinchados, la cara pálida, pero estaba perfectamente maquillada. Sonrió cuando me vio y me pidió café bien cargado. Actuó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado la noche entera llorando por un amor perdido. En agosto de 1958 sucedió algo que cambió todo. Era un martes por la tarde. La señorita Silvia estaba en una sesión fotográfica y yo estaba en la cocina preparando la cena cuando tocaron a la puerta. No era el timbre normal, eran golpes urgentes, desesperados. Lupita fue a abrir. Escuché voces alteradas. Luego Lupita entró corriendo a la cocina con la cara pálida. Me dijo que había un hombre en la puerta que decía que necesitaba ver a la señorita Silvia urgentemente, que era cuestión de vida o muerte. Le había dicho que ella no estaba, pero el hombre insistía en esperar. Salí a ver quién era. En la entrada había un hombre de unos 40 años, delgado, con ropa sencilla, el rostro demacrado.
Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando durante días. Cuando me vio, me preguntó cuándo volvería la señorita Silvia. Le dije que no lo sabía con certeza, tal vez en un par de horas. El hombre se dejó caer en los escalones de la entrada y se cubrió la cara con las manos. Tengo que hablar con ella, repetía una y otra vez. Tengo que decirle, él está muriendo, se está muriendo y la está llamando. Se me heló la sangre. Le pregunté de quién hablaba. El hombre me miró con ojos llenos de dolor y me dijo, Sebastián. El padre Sebastián. Bueno, ya no es padre. Ahora es solo Sebastián. Yo soy su hermano. Me envió a buscarla. Está en el hospital. Tiene cáncer terminal. Le quedan días, tal vez horas. Lo único que pide es verla una última vez. No supe qué decir. Lupita y yo nos miramos. Sabíamos que esto era exactamente lo que la señorita Silvia había estado temiendo y deseando al mismo tiempo durante 3 años. Le pedí al hombre que esperara. Le ofrecí agua, comida, pero él no quiso nada. Solo se sentó en los escalones con la cabeza entre las manos esperando. Llamé a la sesión fotográfica. Le dije al asistente de la señorita Silvia que había una emergencia en casa, que necesitaba volver inmediatamente. No di detalles. Media hora después escuché el auto entrando. La señorita Silvia bajó con expresión preocupada. ¿Qué pasó, Carmen? ¿Está todo bien? Antes de que pudiera responder, el hermano de Sebastián se levantó. Señorita Pinal, dijo con voz temblorosa. Perdone que venga así, sin avisar, pero mi hermano Sebastián está muriendo. Tiene cáncer en etapa terminal, está en el Hospital General. Me pidió que viniera a buscarla. Dice que necesita verla antes de morir. Dice que tiene que decirle algo. La señorita Silvia se quedó completamente inmóvil. Su cara perdió todo el color. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Se agarró del marco de la puerta para sostenerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, susurró, ¿cuánto tiempo le queda? El hombre negó con la cabeza. Los doctores dicen que días. Está muy débil, pero está consciente. Está esperándola. La señorita Silvia se dio la vuelta y subió las escaleras corriendo. Escuchamos la puerta de su recámara cerrarse de golpe. Lupita, el hermano de Sebastián y yo nos quedamos en silencio. No sabíamos qué hacer. Pasaron 10 minutos. 15, 20. Finalmente bajó. Se había cambiado de ropa. Llevaba un vestido sencillo color azul marino, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Tenía el cabello recogido en una cola simple. Llevaba lentes oscuros, aunque ya estaba oscureciendo. No quería que nadie viera que había estado llorando. «Llévame con él», le dijo al hermano de Sebastián con voz firme. El hombre asintió. Salieron juntos. Yo los vi subir al auto del hombre, un coche viejo y destartalado que contrastaba brutalmente con la elegancia de la señorita Silvia. El auto se alejó por la calle y desapareció. Lupita y yo nos quedamos despiertas toda la noche esperando. No podíamos dormir sabiendo lo que estaba pasando. Preparamos té que no tomamos. Nos sentamos en la cocina en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. La señorita Silvia volvió a las 4 de la mañana. Entró a la casa como fantasma. Tenía la cara completamente destrozada, el maquillaje corrido por las lágrimas, los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Caminó directo hacia las escaleras sin mirarnos, pero a medio camino se detuvo. Se volteó hacia nosotras y nos dijo algo que nunca olvidaré. Está muriendo. Lo vi. Ya no es el hombre que conocí. El cáncer lo ha consumido. Pesa tal vez 40 kilos. Apenas puede hablar. Pero me reconoció. Me tomó la mano y me dijo que me había estado esperando. Que cada día de estos 3 años había rezado para volver a verme, aunque fuera una última vez. Se le quebró la voz.
Tuvo que detenerse para recuperar la compostura. Me dijo que nunca dejó de amarme, que renunciaría 1000 veces más a Dios con tal de haber estado un minuto más conmigo. Me dijo que las rosas blancas eran su forma de mantenerme cerca, aunque yo lo hubiera alejado. Y me dijo algo más. Hizo una pausa larga. Lupita y yo contuvimos la respiración. Me dijo que me perdonaba, que entendía por qué hice lo que hice, que no me culpaba por haber elegido mi carrera sobre nuestro amor, que él también tuvo miedo, que también dudó, que el miedo nos destruyó a ambos, pero que al menos ahora, al final, podía morir en paz sabiendo que yo supe cuánto me amó. Las lágrimas corrían por su cara sin control. Le dije que lo amaba, que nunca dejé de amarlo, que cada noche de estos 3 años lloré por él, que daría todo lo que tengo, toda mi fama, todo mi dinero, todo por volver atrás y elegir diferente, por haber sido valiente cuando tuve la oportunidad. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me dijo que ya era muy tarde para arrepentimientos, que lo único que importaba ahora era que estábamos juntos en ese momento. Me pidió que me quedara con él hasta el final. La señorita Silvia subió a su recámara esa madrugada, pero no para dormir. La escuchamos moviéndose, abriendo cajones, haciendo maleta. A las 6 de la mañana bajó con una maleta pequeña. Nos dijo que se iba al hospital, que se quedaría ahí con Sebastián hasta el final, que canceláramos todos sus compromisos, que dijéramos que estaba enferma, que inventáramos cualquier excusa. Lupita intentó hacerla entrar en razón. Le dijo que si pasaba días en un hospital público con un hombre moribundo, la prensa se enteraría. Habría preguntas, habría escándalo. Todo lo que había tratado de evitar durante 3 años se vendría abajo. La señorita Silvia la miró con una expresión que nunca le había visto. Había determinación en sus ojos, pero también una tristeza infinita. «Ya no me importa», dijo con voz tranquila. «Que se enteren, que pregunten, que publiquen lo que quieran. Ese hombre está muriendo solo porque yo tuve miedo del qué dirán. No voy a dejarlo morir solo ahora también. Me quedaré con él. Y si eso destruye mi carrera, que la destruya. Al menos moriré sabiendo que al final hice lo correcto». Se fue sin esperar respuesta. Durante los siguientes 5 días no supimos nada de ella. Lupita llamaba al hospital haciéndose pasar por familiar, pero solo le decían que el paciente Sebastián Ramírez estaba en estado crítico y que tenía visita constante. En la casa el teléfono no paraba de sonar. Los productores querían saber dónde estaba Silvia Pinal. Los periodistas preguntaban por qué había cancelado sus compromisos. Nosotras decíamos que estaba con gripe fuerte, que necesitaba reposo absoluto. Pero las mentiras solo funcionan por tiempo limitado. Al 4.º día, un periodista astuto fue al Hospital General siguiendo un rumor. Vio a la señorita Silvia saliendo de una habitación en el área de cuidados paliativos. La reconoció inmediatamente a pesar de que llevaba ropa sencilla y el cabello sin arreglar. Le tomó una foto. Al día siguiente, la foto estaba en todos los periódicos. Silvia Pinal visitando misterioso enfermo en hospital público, decían los titulares. ¿Quién es el hombre moribundo que tiene a la estrella al borde del llanto? Las especulaciones eran infinitas. Decían que era un familiar secreto, un amante escondido, un hijo ilegítimo. Nadie adivinaba la verdad. La señorita Silvia regresó a casa al 6.º día al amanecer. Entró en silencio. Lupita y yo estábamos en la cocina tomando café. Cuando la vimos, supimos inmediatamente lo que había pasado. No hacían falta palabras. «Murió anoche a las 11», dijo con voz vacía. «Estuve con él hasta el final. Le sostuve la mano. Le dije que lo amaba. Cerró los ojos con una sonrisa. Así se fue, en paz. Finalmente, en paz. Se sentó en una silla de la cocina,
algo que nunca había hecho antes. Nosotras éramos las empleadas, ella era la patrona, pero en ese momento no había jerarquías, solo había 3 mujeres compartiendo dolor. Antes de morir me dijo algo, continuó la señorita Silvia con la mirada perdida. Me dijo que en estos 3 años, después de que lo dejé, intentó volver a la iglesia. Fue a Roma. Habló con cardenales, les suplicó que lo readmitieran, pero la iglesia no perdona a los que abandonan sus votos. Lo rechazaron. Le dijeron que había traicionado a Dios por una mujer, que su alma estaba perdida. Se le quebró la voz. Vivió estos 3 años completamente solo, sin Dios, sin mí, sin nada. Trabajaba en lo que podía para sobrevivir, carpintero, cargador, lo que fuera. Vivía en un cuarto miserable en Tepito. Cuando enfermó, no tenía dinero para tratamiento privado. Por eso estaba en el hospital público, muriendo entre desconocidos. Las lágrimas corrían silenciosas por su cara. Me dijo que a pesar de todo, no se arrepentía de haberme amado, que yo había sido lo más hermoso que le pasó en la vida, que si volviera a nacer, volvería a elegirme aunque supiera que terminaría así. Me dijo que el amor verdadero no se arrepiente, solo agradece por haber existido. Lupita le puso una taza de té caliente en las manos. La señorita Silvia la tomó, pero no bebió. Solo se quedó mirando el vapor subir. Y me contó algo más, algo que nunca le había dicho a nadie. Antes de que yo perdieras a nuestro bebé, él ya había elegido un nombre. Si era niña, quería llamarla Esperanza. Si era niño, Roberto. Me lo dijo ahí, en su lecho de muerte, como si necesitara que yo supiera que ese bebé había sido real para él, que lo había imaginado, que había soñado con ser padre. Ese detalle la destrozó completamente. Comenzó a llorar con sollozos profundos que venían desde el alma. Lupita y yo la abrazamos mientras lloraba. No éramos empleadas consolando a su patrona. Éramos mujeres sosteniendo a otra mujer que se estaba rompiendo en pedazos. Cuando finalmente pudo hablar otra vez, nos dijo: «No habrá funeral público. Su familia no tiene dinero. Yo pagaré todo. Un funeral digno, una tumba decente, una lápida con su nombre. Es lo mínimo que puedo hacer. Y cada viernes, por el resto de mi vida, le llevaré rosas blancas a su tumba, como él me las enviaba a mí». Los días siguientes fueron caos. La prensa no dejaba de especular sobre la misteriosa visita de Silvia Pinal al hospital. Los productores estaban furiosos por los compromisos cancelados. Los directores querían explicaciones, pero la señorita Silvia no daba ninguna. Simplemente se encerró en su casa y no salió durante semanas. Organizó el funeral de Sebastián en privado. Solo asistieron su hermano, un par de amigos que él tenía, Lupita, yo y la señorita Silvia. Fue ceremonia simple en un cementerio pequeño. No hubo sacerdote porque Sebastián había muerto excomulgado. Solo palabras de su hermano, lágrimas de la señorita Silvia y rosas blancas cubriendo el ataúd. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, la señorita Silvia se arrodilló junto a la tumba. No le importó ensuciar su vestido negro. Se quedó ahí largo rato con las manos sobre la tierra fresca, susurrando cosas que nadie más podía escuchar. Cuando finalmente se levantó, tenía tierra en las rodillas y en las manos, pero su expresión era diferente. Había algo de paz mezclado con el dolor. En el auto de regreso a casa, me dijo algo que me sorprendió. «Carmen, voy a contarte algo que solo tú y Lupita van a saber. Sebastián me dio algo antes de morir. Me dio una carta. Me pidió que la abriera un mes después de su muerte, que no la leyera antes, que esperara. No sé qué dice esa carta, pero tengo miedo de leerla cuando llegue el momento». Le pregunté por qué tenía miedo. Ella me miró con ojos cansados. «Porque conociéndolo, esa carta va a contener verdades que no estoy lista para enfrentar. Sebastián siempre vio a través de mí. Siempre supo lo que yo sentía, aunque yo misma no lo supiera.
Si escribió algo antes de morir, será algo que me destruirá o me salvará. No hay punto medio con él. Cuando llegamos a la casa, la prensa estaba afuera. Habían descubierto dónde vivía. Había reporteros con cámaras, periodistas gritando preguntas. ¿Quién era el hombre del hospital? ¿Por qué fue a su funeral? ¿Tiene un amante secreto? La señorita Silvia no respondió nada. Bajó del auto con la cabeza en alto y entró a su casa ignorándolos completamente. Esa noche organizó una conferencia de prensa. Yo pensé que iba a negar todo, a inventar alguna historia, pero me equivoqué. La señorita Silvia se paró frente a las cámaras y les dijo la verdad. No toda la verdad, pero suficiente. Les dijo que el hombre del hospital era alguien muy importante para ella de su pasado, que habían sido muy cercanos hace años, que cuando se enteró de que estaba muriendo, fue a acompañarlo en sus últimos días porque era lo correcto, que no había nada escandaloso en ello, solo un acto de compasión humana. Los periodistas, por supuesto, no quedaron satisfechos. Querían más detalles, más escándalo. Pero la señorita Silvia se mantuvo firme. No dio nombres, no dio fechas específicas, no confirmó ni negó las especulaciones sobre romance. Simplemente dijo que su vida privada era privada y que esperaba que respetaran eso. Algunos periódicos la atacaron llamándola hipócrita, diciendo que las estrellas no tienen derecho a privacidad cuando viven de la atención pública. Otros la defendieron diciendo que mostró humanidad al acompañar a un moribundo. México estaba dividido en su opinión sobre Silvia Pinal. Pero algo curioso pasó. En lugar de destruir su carrera como ella había temido, el incidente la humanizó ante el público. La gente empezó a verla no solo como la diosa inalcanzable, sino como mujer real con corazón, con emociones, con pasado. Sus películas siguientes fueron aún más exitosas porque ahora el público sentía que conocían a la verdadera Silvia. Pasó un mes desde la muerte de Sebastián. Era un viernes por la mañana cuando la señorita Silvia bajó a desayunar con un sobre en las manos. Era la carta que Sebastián le había pedido que abriera exactamente un mes después de su muerte. Yo estaba preparando huevos cuando la vi entrar a la cocina con ese sobre amarillento, arrugado en las esquinas como si lo hubiera estado sosteniendo toda la noche. Se sentó en la mesa de la cocina, algo que seguía siendo inusual, pero que ahora hacía de vez en cuando. Me miró y me dijo: «Carmen, ¿te puedes sentar conmigo mientras la leo? No quiero estar sola para esto». Lupita también estaba ahí. Las tres nos sentamos alrededor de la mesa como si fuéramos amigas de toda la vida en lugar de patrona y empleadas. La señorita Silvia abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había varias hojas escritas a mano con letra temblorosa. Era evidente que Sebastián las había escrito cuando ya estaba muy enfermo. Comenzó a leer en voz alta. «Mi querida Silvia», empezaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Significa que finalmente encontré el descanso que tanto busqué en estos últimos años. No estés triste por mí. Morí en paz porque tuve el regalo de verte una última vez, de sostener tu mano, de decirte cuánto te amé». La voz de la señorita Silvia ya temblaba, pero continuó leyendo. «Quiero contarte cosas que no tuve valor de decirte cuando estaba vivo. Quiero que sepas que estos 3 años sin ti fueron los más oscuros de mi existencia. Cuando dejé la iglesia por ti, no me arrepentí ni un segundo. Habría dejado 1000 veces más con tal de estar contigo, pero cuando tú me rechazaste, cuando elegiste tu carrera sobre nuestro amor, algo dentro de mí murió». Se detuvo. Las lágrimas ya corrían por su cara. Respiró profundo y continuó. «Intenté volver a Dios, fui a Roma, me arrodillé ante cardenales, les supliqué perdón, les dije que había sido débil, que me había dejado llevar por la carne, que quería regresar al redil. ¿Sabes qué me dijeron?
Me dijeron que Dios no perdona a los que lo traicionan por amor carnal. Me dijeron que mi alma estaba condenada. Me cerraron las puertas del único hogar que había conocido. La señorita Silvia sollozó. Lupita le puso una mano en el hombro. Yo le serví agua que no tomó. Ella continuó leyendo con voz quebrada. Entonces intenté odiarte. Intenté convencerme de que habías arruinado mi vida, que por tu culpa había perdido todo. Pero no pude. Cada vez que intentaba odiarte, recordaba tu sonrisa. Recordaba cómo te reías con todo el cuerpo. Recordaba cómo me mirabas cuando pensabas que yo no te veía. Y el odio se convertía en amor otra vez. La señorita Silvia tuvo que detenerse. Se limpió las lágrimas con una servilleta. Respiró profundo varias veces, pero no pudo continuar. Las palabras de Sebastián eran demasiado pesadas, demasiado reales. Me miró con ojos suplicantes y me pasó la carta. Por favor, Carmen, no puedo. Léela tú por mí. Tomé las hojas con manos temblorosas. Nunca había leído algo tan íntimo, tan privado, pero ella necesitaba escuchar el resto y no podía hacerlo sola. Continué donde ella había dejado. Por eso te envié las rosas blancas cada viernes, leí en voz alta. Era mi forma de decirte que seguía aquí, que seguía amándote, que nunca te olvidaría. Gasté todo el dinero que tenía en esas flores. Había semanas que no comía bien porque había gastado mis últimos pesos en rosas para ti. Pero no me importaba. Cada viernes, cuando las enviaba, me imaginaba tu cara al recibirlas. La señorita Silvia sollozó. Lupita le sostuvo la mano. Yo continué leyendo. Me imaginaba que pensabas en mí, aunque fuera por un segundo. Me imaginaba que tal vez, solo tal vez, un día cambiarías de opinión y vendrías a buscarme. Esperé ese día durante 1095 días, 3 años exactos, cada día contando, esperando, muriendo un poco más. Hice una pausa para que la señorita Silvia procesara esas palabras. Ella tenía la cabeza entre las manos, los hombros sacudiéndose con cada sollozo. Esperé unos momentos antes de continuar. Silvia, necesito que sepas algo importante. Continué leyendo. Algo que nunca te dije porque no quería lastimarte más. Cuando me rechazaste esa noche, cuando me pediste que me fuera, no solo perdí tu amor, perdí mi fe, perdí a Dios, perdí mi identidad completa. Había sido sacerdote desde los 22 años, era todo lo que conocía, y de repente no era nada. No era sacerdote, no era tu pareja, no era padre. Solo era un hombre vacío caminando por el mundo sin propósito. La señorita Silvia levantó la cabeza. Dios mío, susurró. No sabía. Nunca supe cuánto lo destruí. Le dije que respirara, que había más en la carta. Ella asintió, limpiándose las lágrimas, preparándose para lo que venía. Intenté reconstruirme, seguí leyendo. Intenté encontrar un nuevo propósito. Trabajé en construcción, en carpintería, en lo que fuera, pero cada trabajo era solo una forma de pasar el tiempo hasta que pudiera dormir. Y cada noche soñaba contigo, soñaba con lo que pudo haber sido, soñaba con nuestro bebé. La señorita Silvia se puso rígida al escuchar la palabra bebé. Sabía que venía la parte más difícil de la carta. Yo también lo sabía. Respiré profundo y continué. Nuestro bebé. Continué leyendo la carta de Sebastián. El bebé que perdiste. Silvia, necesito que sepas que ese bebé fue real para mí desde el momento en que me dijiste que estabas embarazada. No fue un error, no fue un problema a resolver. Fue nuestro hijo, nuestro milagro en medio del caos. La señorita Silvia cerró los ojos con fuerza, como si las palabras le causaran dolor físico. Lupita le apretó la mano más fuerte. Yo tragué saliva y seguí leyendo. La noche que me lo dijiste, yo estaba aterrado, lo admito. Sabía que complicaba todo aún más.
pero también sentí una alegría que nunca había experimentado. Iba a ser padre. Tú y yo íbamos a crear una vida juntos. Eso le daba significado a todo lo que había sacrificado. Me detuve un momento porque mi propia voz empezaba a quebrarse. Esta carta estaba rompiendo algo dentro de todas nosotras. Continué con esfuerzo. Cuando renuncié a la iglesia y fui a tu casa con mi maleta, ya tenía todo planeado. Había buscado trabajo como maestro en una escuela rural. No pagaban mucho, pero era suficiente para empezar. Tenía ahorros modestos. Había encontrado una casita pequeña que podríamos rentar. En Cuernavaca, lejos de la ciudad, lejos de las miradas. Pensé que podríamos ser felices ahí. Tú, yo y nuestro bebé. La señorita Silvia abrió los ojos. ¿Tenía todo planeado? Susurró como si hablara consigo misma. Nunca me dijo, nunca me contó nada de eso. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro. Había elegido nombres. Continué leyendo. Si era niña, quería llamarla Esperanza, porque eso era lo que tú me dabas. Esperanza de una vida diferente, mejor. Si era niño, Roberto, como mi padre, un hombre simple pero bueno que me enseñó que el amor es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. La señorita Silvia emitió un sonido gutural, como un animal herido. Se cubrió la boca con ambas manos. Yo continué, aunque cada palabra me pesaba. Incluso había comprado una cuna de segunda mano. Estaba en el cuarto donde me quedé esas 2 semanas en tu casa, escondido como criminal. La escondí en el closet para que no la vieras, para no presionarte. Cada noche, cuando todos dormían, la sacaba y la miraba. Me imaginaba a nuestro bebé durmiendo ahí. Me imaginaba cantándole canciones de cuna. Me imaginaba siendo el padre que nunca pensé que podría ser. Lupita también lloraba ahora. Yo tuve que pausar para limpiarme las lágrimas antes de poder continuar leyendo. Y entonces tú me dijiste que no podías seguir adelante, que tu carrera era más importante. Entendí tu miedo, Silvia, de verdad lo entendí. Pero mi corazón se rompió en 1000 pedazos esa noche. No solo perdí a tu amor, perdí a mi hijo no nacido, perdí a la familia que había imaginado, perdí a todo. Cuando me fui de tu casa esa noche lloviendo, continué leyendo la carta. Caminé durante horas sin rumbo. No sé cómo llegué a Tepito. Solo recuerdo que mis pies me llevaron ahí, al lugar donde había crecido antes de entrar al seminario. Volví al principio, a la pobreza que había conocido de niño. Me pareció apropiado. Había perdido todo lo demás. Al menos podía volver a lo único que conocía. La señorita Silvia respiraba entrecortadamente, intentando controlar el llanto. Yo seguí leyendo con voz temblorosa. 2 días después recibí la noticia. Tu empleada, la que trabajaba en ese entonces, me buscó en la dirección que yo le había dado. Me dijo que habías perdido al bebé, que habías estado sangrando durante horas, que casi mueres. Me dijo que el doctor había dicho que fue por el estrés extremo. Hice una pausa. La señorita Silvia tenía los ojos cerrados, las lágrimas corriendo sin control. Lupita la abrazaba, meciéndola suavemente como a una niña. En ese momento supe que yo había matado a mi propio hijo. Leí las palabras que Sebastián había escrito. Si no te hubiera presionado, si hubiera sido más paciente, si hubiera esperado el momento correcto, si hubiera sido más fuerte y no hubiera puesto mi necesidad de estar contigo por encima de tu bienestar, nuestro bebé estaría vivo. No, susurró la señorita Silvia. No, 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 él no tuvo la culpa. Yo tuve la culpa. Yo fui quien eligió el miedo sobre el amor. Yo fui quien lo rechazó. Continué leyendo porque la carta aún no terminaba. Me culpé durante días, semanas, meses. Bebía para olvidar. Trabajaba hasta el agotamiento para no pensar. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía a ese bebé que nunca nació. Lo veía con tu sonrisa y mis ojos. Lo veía creciendo, riendo.
viviendo la vida que nunca tuvo oportunidad de vivir. La voz me falló. Tuve que detenerme un momento para recomponerme. La cocina estaba en silencio absoluto excepto por nuestros sollozos compartidos. Fui a la iglesia donde solía trabajar. Continué después de respirar profundo. Me arrodillé frente al altar y le pedí a Dios que me explicara por qué. ¿Por qué nos había dado ese amor si estaba destinado a destruirnos? ¿Por qué nos había dado esa vida si iba a quitárnosla? ¿Por qué me había puesto en tu camino si nunca podríamos estar juntos? No recibí respuestas, solo silencio. Ese día entendí que Dios me había abandonado tanto como yo lo había abandonado a Él. Estaba completamente solo en el universo. La señorita Silvia se levantó bruscamente de la mesa y salió corriendo hacia el jardín. La escuchamos vomitar. Lupita salió tras ella. Yo me quedé sentada en la cocina con la carta en las manos, preguntándome si debíamos continuar leyendo o si ya era demasiado dolor para un solo día. Pero sabía que teníamos que terminarla. Sebastián había escrito esas palabras con sus últimas fuerzas. Merecía que su voz fuera escuchada completa. Lupita trajo a la señorita Silvia de vuelta a la cocina después de varios minutos. Estaba pálida, temblorosa, pero tenía determinación en los ojos. «Termina de leerla», me dijo con voz ronca. «Necesito escuchar todo. Se lo debo a Sebastián». Me senté otra vez y busqué dónde había quedado. Las siguientes páginas de la carta cambiaban de tono. La letra era aún más temblorosa, como si Sebastián hubiera estado muy débil cuando las escribió. «Silvia, ahora necesito contarte algo que nunca supiste». Leí. «Algo que guardé en secreto durante estos 3 años. Después de que perdiste al bebé, después de que nos separamos, yo seguí buscándote. No físicamente, pero sí con los ojos. Te seguía en las revistas, en los periódicos, en el cine. Veía todas tus películas. Me sentaba en la última fila de los cines más baratos y te miraba en la pantalla gigante». La señorita Silvia abrió los ojos sorprendida. Yo continué. «Lloraba en la oscuridad del cine viendo tu rostro. Eras tan hermosa, tan talentosa, tan llena de vida. Y yo me sentía orgulloso de ti, aunque ya no fuera parte de tu vida. Me decía a mí mismo, esa mujer extraordinaria me amó una vez. Esa mujer me eligió, aunque fuera por poco tiempo. Eso tenía que significar algo». Un sollozo escapó de la garganta de la señorita Silvia. Lupita le pasó un pañuelo. Yo seguí leyendo. Había una película en particular que vi 7 veces. No recuerdo el nombre ahora, pero eras una mujer que había perdido a su gran amor y pasaba el resto de la película buscándolo. En una escena llorabas frente a un espejo, diciéndole a tu reflejo que habías cometido el mayor error de tu vida al dejarlo ir. «La ilusión viaja en tranvía», susurró la señorita Silvia. «Esa escena, Dios mío, esa escena». Cada vez que veía esa escena, continué leyendo. Me preguntaba si estabas actuando o si realmente sentías eso. Me preguntaba si pensabas en mí cuando decías esas líneas. Me preguntaba si te arrepentías como yo me arrepentía. Probablemente no. Probablemente eras tan buena actriz que podías llorar sin sentir nada real. Pero yo necesitaba creer que tal vez, solo tal vez, algo de ese dolor era verdadero. La señorita Silvia negó con la cabeza violentamente. «Era real», dijo entre lágrimas. «Cada lágrima en esa escena era real. El director pensó que yo era brillante. No sabía que no estaba actuando. Estaba llorando por ti, Sebastián. Estaba llorando por nosotros». Yo continué con la carta, sintiendo que estábamos presenciando algo sagrado. «También te veía en eventos públicos, cuando inauguraban cines, cuando recibías premios, cuando dabas entrevistas. Me paraba entre la multitud, oculto entre cientos de personas, solo para verte de lejos. Sonreías siempre, saludabas con esa elegancia que te caracteriza, pero yo veía lo que otros no veían.
Veía que tus ojos estaban vacíos, veía que tu sonrisa no llegaba a tu alma. Me decía a mí mismo que estaba imaginando cosas. Continué leyendo la carta de Sebastián, que proyectaba mi propio dolor en ti, que tú eras feliz, exitosa, que habías tomado la decisión correcta al elegir tu carrera. Pero en el fondo sabía la verdad. Podía verla en la forma en que tus hombros se encorvaban cuando pensabas que nadie miraba, en la forma en que tu sonrisa se borraba en cuanto las cámaras se apagaban. La señorita Silvia escuchaba con los ojos cerrados, las lágrimas cayendo silenciosas. Yo seguí leyendo. Hubo una noche en particular, debe haber sido en 1956, como un año después de nuestra separación. Fue el estreno de una de tus películas en el Palacio de Bellas Artes. Yo estaba entre la multitud afuera. No podía entrar, por supuesto, pero quería verte llegar. Llegaste en un auto elegante, con un vestido plateado que brillaba bajo las luces. Todos gritaban tu nombre, todos te adoraban. Hice una pausa para voltear la página. La letra de Sebastián se hacía cada vez más difícil de leer, más temblorosa. Pero cuando bajaste del auto, te vi vacilar. Solo fue un segundo, pero te vi dudar. Y vi tu mano aferrarse a la puerta del auto como si quisieras volver a meterte y huir. Vi terror en tus ojos. Luego respiraste profundo, pusiste tu sonrisa de estrella y caminaste por la alfombra roja saludando a todos. En ese momento supe que tú también estabas sufriendo, que tal vez me extrañabas tanto como yo te extrañaba. La señorita Silvia abrió los ojos. Recuerdo esa noche, dijo con voz quebrada. Recuerdo exactamente esa noche. Tuve un ataque de pánico en el auto. Mi asistente me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo eran nervios. Pero la verdad era que no quería salir. No quería actuar más. Estaba agotada de fingir que era feliz. Lupita le puso una mano en el hombro. Yo continué con la carta. Después de esa noche dejé de ir a verte en público. Era demasiado doloroso. Estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Verte brillar para todos menos para mí. Entonces decidí que la única forma en que podía mantenerme en tu vida era a través de las rosas blancas. Cada viernes iba al mercado de flores más barato que encontraba. Regataba con las vendedoras hasta conseguir el mejor precio. Armaba el arreglo yo mismo porque era más barato que comprarlo hecho. Escribía tu dirección en el sobre con letra distinta a la mía para que no me reconocieras y las enviaba con la esperanza de que al menos por un momento pensaras en mí. La señorita Silvia sollozó. Cada viernes, susurró. Cada maldito viernes pensaba en ti. Recibía esas rosas y me encerraba en mi cuarto a llorar. Sabía que eran de ti. Siempre lo supe. Y me odiaba a mí misma por no tener el valor de buscarte, de decirte que había cometido un error. Respiré profundo antes de continuar con las siguientes páginas de la carta. Sentía que estábamos llegando al final y cada palabra pesaba más que la anterior. Silvia, necesito que sepas algo más, leí. Hubo momentos en estos 3 años en que estuve a punto de buscarte, momentos en que tomaba el teléfono para llamarte y colgar antes de marcar, momentos en que caminaba hasta tu casa y me quedaba parado en la esquina debatiéndome si tocar o no a tu puerta. Nunca lo hice, no porque no quisiera, sino porque te amaba demasiado. La señorita Silvia frunció el ceño, confundida. Yo continué explicando las palabras de Sebastián. Si hubiera tocado a tu puerta, si te hubiera suplicado que volvieras conmigo, tú tal vez lo habrías hecho. Te conozco, Silvia. Tienes un corazón demasiado bueno. Si me hubieras visto en el estado en que estaba, destruido, solo, probablemente habrías sentido lástima. Tal vez habrías dejado tu carrera por culpa, no por amor. Y yo no podía vivir con eso. No podía ser el hombre que te quitó tus sueños.
Las lágrimas corrían por el rostro de la señorita Silvia. ¡Idiota!, susurró con ternura. Hermoso idiota, no habría sido por lástima, habría sido porque te amaba, porque siempre te amé. Continué leyendo. Entonces me quedé en las sombras, trabajé en lo que pude, viví en cuartos miserables. Comí cuando había dinero, pasé hambre cuando no lo había, pero cada viernes, sin falta, encontraba la forma de enviarte esas rosas. Era mi propósito, mi única conexión contigo, mi forma de decirte que seguía existiendo, aunque fuera en los márgenes de tu vida. Volteé a la siguiente página. La letra aquí era casi ilegible, como si Sebastián hubiera estado temblando violentamente cuando escribió esta parte. Cuando me diagnosticaron cáncer hace 6 meses, el doctor me preguntó si tenía familia a quien llamar. Le dije que no. Técnicamente era verdad. Mi hermano y yo casi no hablábamos. Mis padres habían muerto. La iglesia me había rechazado. No tenía a nadie. El doctor me miró con lástima y me explicó el pronóstico. 6 meses, tal vez menos. El cáncer estaba muy avanzado. Había tratamientos, pero eran caros y probablemente solo me darían unos meses más de sufrimiento. La señorita Silvia apretó los puños. Si hubiera sabido, dijo entre dientes. Si me hubiera enterado, habría pagado todo. Habría conseguido los mejores doctores. Habría... Déjame terminar, le dije suavemente. Ella asintió y yo continué. Le dije al doctor que no quería tratamiento, que prefería dejar que la naturaleza siguiera su curso. Él intentó convencerme de que luchara, pero yo no tenía nada por qué luchar. Firmé los papeles rechazando el tratamiento y volví a mi cuarto en Tepito a esperar la muerte. Los primeros meses no fueron tan malos. El dolor era manejable. Podía trabajar medio tiempo. Seguía enviándote las rosas cada viernes. Pero en el 4.º mes, continué leyendo la carta, el dolor se volvió insoportable. Ya no podía trabajar, apenas podía caminar. Mi hermano, que se había enterado de mi enfermedad por un vecino, me encontró tirado en mi cuarto sin haber comido en 3 días. Me llevó al hospital casi a rastras. Yo no quería ir, quería morir solo en mi cuarto, en paz. Pero él insistió. La voz me temblaba al leer. Podía imaginar a Sebastián en ese estado, solo y agonizando. En el hospital me dieron morfina para el dolor, me pusieron en cuidados paliativos. Los doctores les dijeron a mi hermano que era cuestión de semanas. Yo acepté mi destino. Cerré los ojos esperando simplemente no despertar. Pero entonces mi hermano hizo algo que nunca le pedí. Fue a buscarte. La señorita Silvia se irguió en su silla. Yo continué. Cuando me dijo que había ido a tu casa, que te había contado sobre mi condición, que vendrías a verme, sentí algo que no había sentido en años. Sentí miedo. No miedo a morir, sino miedo a que me vieras así. Había perdido más de 20 kilos. Estaba amarillo por la ictericia. Mi pelo se había caído. Apenas podía mantener los ojos abiertos. No era el hombre que habías conocido. Era un cadáver andante. Tuve que pausar porque la descripción era demasiado cruda. La señorita Silvia lloraba en silencio, pero me hizo señas de que continuara. Le supliqué a mi hermano que te dijera que no vinieras, que te dijera que había muerto, que te ahorrara verme así. Pero él se negó. Me dijo que yo había hablado de ti incluso en mi delirio febril, que era evidente que necesitaba verte antes de morir, que era mi último deseo aunque yo no quisiera admitirlo. Pasé 2 días preparándome mentalmente para verte. Intenté peinarme lo poco que me quedaba de cabello. Le pedí a una enfermera que me ayudara a afeitarme. Me puse una bata limpia. Quería verte digno, no como el despojo que me había convertido, pero no había forma de esconder lo que el cáncer me había hecho. La señorita Silvia se cubrió la boca con las manos. Yo seguí leyendo a través de mis propias lágrimas.
Y entonces entraste a esa habitación de hospital con luz de atardecer entrando por la ventana. Llevabas un vestido azul sencillo, tu cabello suelto, sin maquillaje, sin joyas. Eras tú, la verdadera, tú, no la estrella de cine. Y eras la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Quisiste decir algo, pero no pudiste. Te quedaste parada junto a la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Yo intenté sonreír, intenté decirte que estaba bien, pero mi voz no funcionaba. Entonces hiciste algo que nunca olvidaré. Caminaste hasta mi cama, tomaste mi mano esquelética en la tuya y te sentaste junto a mí. No dijiste nada. No tenías que decir nada. Tu presencia era suficiente. Pasamos 6 días juntos en ese hospital. Continué leyendo la carta de Sebastián. 6 días que valieron más que todos los años que viví sin ti. Llegabas cada mañana a las 8. Te quedabas hasta que las enfermeras te obligaban a irte a medianoche. Traías comida que intentabas hacerme comer, aunque yo apenas podía tragar. Me leías el periódico, aunque yo no podía concentrarme en las palabras. Solo me hablabas de cosas simples, cotidianas, normales. La señorita Silvia sonrió a través de las lágrimas. Le leía las tiras cómicas. Dijo suavemente: pensé que tal vez lo harían sonreír. Asentí y continué. Me contabas sobre tus filmaciones, sobre los actores difíciles, sobre los directores exigentes. Me hablabas de tu casa, de tus empleadas que me mandaban saludos, aunque no me conocían. Me tratabas como si no estuviera muriendo, como si fuéramos simplemente 2 personas conversando. Y yo te amaba aún más por eso. Volteé la página. Las siguientes líneas estaban escritas con tinta más oscura, como si Sebastián hubiera presionado la pluma con más fuerza. El 5.º día me preguntaste algo. Me preguntaste si me arrepentía de haberte conocido. Si, sabiendo cómo terminaría todo, hubiera preferido nunca haberte visto entrar a esa iglesia en Coyoacán. ¿Recuerdas qué te respondí? La señorita Silvia asintió, las lágrimas cayendo sobre la mesa. Me dijiste que no, que volverías a elegirme 1000 veces. Exactamente, leí en la carta. Y era verdad. Es verdad. Cada momento de dolor que viví valió la pena por los momentos de felicidad que tuve contigo. Cada noche solitaria valió la pena por las noches que pasé en tus brazos. Cada lágrima derramada valió la pena por cada sonrisa que me diste. Si pudiera volver atrás, haría todo exactamente igual, excepto una cosa. La señorita Silvia se inclinó hacia adelante. Yo continué. Excepto que te habría dicho antes cuánto te amaba, te lo habría dicho cada día, cada hora. No habría asumido que lo sabías, no habría dado por hecho que entendías la profundidad de mi amor. Te lo habría gritado desde las azoteas, te lo habría escrito en las paredes, te lo habría dicho de todas las formas posibles hasta que no te quedara ninguna duda. Pero ahora ya es tarde para eso, mi tiempo se acaba. Siento mi cuerpo apagándose como vela que se consume. Por eso escribí esta carta, para que cuando me haya ido tengas algo tangible que te recuerde que fuiste amada, no de la forma superficial en que tus admiradores te aman, sino de la forma profunda, destructiva, eterna, en que un alma ama a otra. Tuve que detenerme. Las palabras eran tan hermosas y tan tristes que apenas podía respirar. La señorita Silvia lloraba abiertamente ahora, sin intentar contenerse. Respiré profundo y continué con las últimas páginas de la carta. Podía sentir que estábamos llegando al final de las palabras de Sebastián. Silvia, ahora necesito pedirte algo. Leí. Es el único favor que te pediré jamás. Cuando yo muera, quiero que sigas viviendo. Quiero que sigas brillando en esas pantallas. Quiero que sigas siendo la estrella que eres. No permitas que mi muerte te destruya como mi vida casi lo hizo. La señorita Silvia negó con la cabeza. ¿Cómo podía pedirme eso?, susurró. ¿Cómo podía pensar que podría seguir como si nada? Continué leyendo.
Sé que es mucho pedir, sé que mi muerte te dolerá, pero necesito que entiendas algo fundamental. Mi mayor alegría en esta vida fue amarte. Mi mayor orgullo fue ser amado por ti. No quiero que eso se convierta en tu mayor tristeza. Quiero que recuerdes lo bueno, no lo que se perdió. Quiero que recuerdes las tardes en esa casa prestada en Coyoacán, cuando nos escondíamos del mundo y éramos simplemente Sebastián y Silvia. Quiero que recuerdes cómo reíamos juntos por cosas tontas. Quiero que recuerdes cómo nos quedábamos despiertos hasta el amanecer, hablando de todo y de nada. Quiero que recuerdes el amor, no el dolor. Las lágrimas caían sobre las páginas mientras yo leía. Tuve que parpadear varias veces para poder ver las palabras. Y hay algo más que necesito que sepas. Algo que me llevé a la tumba si no te lo digo ahora. Durante estos 3 años que estuvimos separados, hubo momentos en que pensé en quitarme la vida. Momentos en que el dolor era tan grande que no veía razón para seguir existiendo. Había noches en que me paraba en azoteas mirando hacia abajo, preguntándome qué tan rápido sería, qué tan definitivo. La señorita Silvia gimió. «Dios mío, no, por favor, no». Pero nunca lo hice. Continué leyendo. ¿Sabes por qué? Porque cada viernes enviaba esas rosas blancas. Y mientras tuviera esa conexión contigo, mientras pudiera hacer ese pequeño acto de amor, tenía razón para despertar otro día. Esas rosas me salvaron la vida más veces de las que puedes imaginar. Era mi propósito cuando todo lo demás había perdido significado. Volteé a la última página. La letra aquí era apenas legible, garabatos temblorosos de un hombre al borde de la muerte. Silvia, mi amor, mi vida, mi único arrepentimiento. Esta es la última página que escribiré. Mis manos ya no pueden sostener la pluma por más tiempo. El dolor es demasiado intenso incluso con la morfina. Siento que mi tiempo se mide en horas, no en días. Por eso necesito decirte esto ahora, mientras aún puedo formar palabras coherentes. Mi voz se quebró completamente. Lupita tomó la carta de mis manos temblorosas y continuó ella. Lupita continuó leyendo con voz temblorosa donde yo me había detenido. Te amo, Silvia Pinal. Te amé desde el momento en que entraste a mi iglesia con ese vestido blanco para la filmación. Te amaré en cualquier vida que venga después de esta. Te amaré en el vacío eterno si es que no hay nada más allá de la muerte. Mi amor por ti trasciende el tiempo, el espacio, la vida misma. La señorita Silvia sollozaba con la cabeza sobre la mesa. Lupita continuó. No importa cuántos hombres vengan después de mí. No importa si te casas, si tienes hijos, si construyes una vida completa sin mí. Una parte de ti siempre será mía, como una parte de mí siempre será tuya. Así funciona el amor verdadero. No se va, no se olvida, no se reemplaza. Simplemente existe, eterno e inmutable. Lupita tuvo que pausar para limpiarse las lágrimas. Yo le puse una mano en el hombro. Ella continuó. Quiero que seas feliz, Silvia. Esa es mi última voluntad. Quiero que encuentres alegría en tu vida. Quiero que rías sin culpa. Quiero que ames sin miedo. No te encierres en tu dolor como yo me encerré en el mío. No desperdicies los años que te quedan lamentando los que perdimos. Vive. Por favor, vive por los dos. La voz de Lupita se quebró, pero se forzó a continuar. Y cuando llegue tu momento, cuando tus días en este mundo terminen, búscame. Estaré esperándote, donde sea que estemos destinados a ir. Estaré esperándote con rosas blancas en las manos, con una sonrisa en el rostro, con los brazos abiertos. Y finalmente, podremos estar juntos sin miedo, sin secretos, sin el mundo juzgándonos. Hasta entonces, vive, brilla. Sé la estrella que naciste para ser, y cada vez que veas rosas blancas, piensa en mí. Piensa en el hombre que te amó más que a su propia alma. Piensa en el amor que fue demasiado grande para este mundo pequeño.
Lupita volteó la última página. Solo había unas pocas líneas más, escritas con letra casi ilegible. Adiós, mi amor. Gracias por los momentos hermosos. Gracias por amarme cuando era imposible hacerlo. Gracias por venir a despedirte de mí. Muero en paz porque te vi una última vez. Muero en paz porque sé que fui amado por ti, aunque fuera brevemente. Eso es más de lo que la mayoría de las personas tienen en toda una vida. Tuyo eternamente, incluso en la muerte. Sebastián. El silencio que siguió fue absoluto. Las tres nos quedamos sentadas en esa cocina, llorando por un amor que había sido demasiado puro para sobrevivir en este mundo cruel. La señorita Silvia tenía la cabeza entre las manos, los hombros sacudiéndose con sollozos que venían desde lo más profundo de su ser. Lupita dobló la carta cuidadosamente y se la entregó. La señorita Silvia la tomó con manos temblorosas y la apretó contra su pecho, como si quisiera absorber las palabras directamente en su corazón. Pasaron horas antes de que la señorita Silvia pudiera moverse de esa silla. Cuando finalmente se levantó, era como si hubiera envejecido 10 años en una mañana. Subió a su recámara sin decir palabra, llevando la carta apretada contra su pecho. Durante los siguientes días, la señorita Silvia no salió de su cuarto. Canceló todas sus filmaciones, todas sus apariciones públicas. Los productores estaban furiosos. La prensa especulaba que estaba enferma, que había tenido un colapso nervioso. Nadie sabía la verdad. Lupita y yo nos turnábamos para llevarle comida que no tocaba. Llevábamos té que se enfriaba sin beber. A veces la escuchábamos llorar. Otras veces había silencio absoluto que era aún más preocupante. Al quinto día, bajó. Había algo diferente en ella. Sus ojos ya no estaban vacíos. Había dolor, sí, pero también había determinación. Se sentó con nosotras en la cocina y nos dijo algo que nunca olvidaré. Sebastián me pidió que viviera, dijo con voz tranquila. Me pidió que fuera feliz. Voy a intentarlo. No sé si pueda, pero voy a intentarlo. Se lo debo a él. Se lo debo a la memoria de lo que fuimos. Desde ese día, la señorita Silvia cambió. Volvió a trabajar, pero con un propósito diferente. Empezó a elegir papeles que significaban algo para ella. Empezó a ayudar a actrices jóvenes que enfrentaban situaciones difíciles. Empezó a usar su fama para hacer el bien, como si quisiera honrar la memoria de Sebastián haciendo lo que él habría hecho. Y cada viernes, sin falta, iba al cementerio. Llevaba rosas blancas, se sentaba junto a la tumba y le hablaba a Sebastián. Le contaba sobre su semana, sobre las películas que filmaba, sobre la vida que estaba intentando reconstruir. A veces yo la acompañaba, manteniéndome a distancia respetuosa. Pasaron los años. La señorita Silvia se convirtió en leyenda del cine mexicano. Se casó, tuvo hijos, construyó un imperio, pero nunca olvidó a Sebastián. Guardó esa carta en una caja junto a su cama durante el resto de su vida. Y cada viernes seguía llevándole rosas blancas. Yo me quedé con ella durante 30 años más. Vi todo. Vi su éxito, sus matrimonios, sus fracasos, sus triunfos. Me convertí en más que su empleada. Me convertí en la guardiana de su secreto más grande. Ahora tengo 89 años. Estoy en mi lecho de muerte. La señorita Silvia murió hace 5 años a los 86. En su funeral, yo puse rosas blancas sobre su ataúd, porque sabía que finalmente iba a reunirse con Sebastián. Cuento esta historia ahora porque creo que el mundo necesita saber la verdad. No para destruir el legado de Silvia Pinal, sino para humanizarlo. Para que entiendan que detrás de la diosa de la pantalla había una mujer que amó profundamente y perdió dolorosamente. Mi nombre es Carmen Delgado y esta es la historia que guardé durante 60 años.